Bueno, pues reciban un saludo de nuestro pastor general, de toda la iglesia. Hermanos, estar en nuestros corazones y bueno, la iglesia ora por cada uno de ustedes, así como sabemos que ustedes oran por nosotros. Amén. Vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a ordenarle a todo nuestro ser que se mantenga así metido en la presencia de Dios, ¿verdad? Que todo nuestro ser trino alabe el nombre de Dios y podamos con ese dominio propio sujetarlo para que esté atento a la palabra de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, papito hermoso, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes preparadas todas las cosas, Señor. Y sabemos, Padre, que tú sabes de qué tiene necesidad la iglesia, Señor, y tú has preparado tu palabra, tú has ministrado, Señor, a tu pueblo, mi Dios. Y tú eres, Señor, quien tienes a tu cuidado nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro que es tierra fértil, Señor, que recibe la semilla de tu palabra y la pone por obra, mi Dios. Padre, bendigo a los presentes, así como a los ausentes, mi Dios, que seas tú obrando en sus vidas con poder y gloria, Padre, porque tú conoces todas las cosas, Señor. Para ti no hay nada oculto, mi Dios. Por eso toda justicia, Señor, está en tus manos, mi Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor. Toma mi vida, Padre, que yo no estorbe a lo que tú quieras hacer, mi Dios. Sé tú obrando, Padre, y activándonos como lo escuchamos, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. El título de esta palabra, hermanos, es el silbo del Espíritu Santo. El silbo del Espíritu Santo. Amén. Y está basada en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Verso 11 y 12. Esa es la cita base de esta palabra. Si puedes poner ahí un contexto en tu introducción y le puedes poner ahí el silbo apacible del Espíritu Santo. El silbo apacible del Espíritu Santo, porque así me dijo el Señor ahorita que estábamos adorando. ¿Lo tenemos? Muy bien. Bueno, y podemos ver, hermanos, ahí en la palabra de Dios, podemos ir viendo esta historia, ¿verdad? Que nos habla primeramente sobre el profeta Elías. Y podemos ver todos los prodigios y milagros que hizo el profeta Elías. Amén. ¿Sí han leído esta historia? ¿Sí? Vamos a ir al capítulo 18 para podernos remontar un poco en esto. ¿Me puedes seguir con tu vista? Capítulo 18, verso 20. Sí, 20. Amén. Cuando estemos todos ahí, ¿me dan un amén? Muy bien. Dice así la palabra de Dios a partir del verso 20 del capítulo 18. Tiene un subtítulo que dice Elías y los profetas de Baal. Elías es un profeta. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis nosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, más de los profetas de Baal. ¿Hay cuántos? 450 hombres. Qué tremendo, porque podemos ver nosotros al profeta Elías y podemos ver todo su ministerio y podemos ver a un hombre solo. Y podemos ver aquí en la escritura cómo muchos hombres anduvieron haciendo su ministerio solos. Y hermanos, cuando el evangelio se empezó a extender, hubo hombres misioneros que fueron a diferentes lugares y empezaron a establecer iglesias. Pero ¿cuánto tiempo pasaron solos estos hombres? Aún podemos escuchar testimonios de hombres que recibieron el llamado de Dios y aún toda su familia los abandonó y se quedaron solos. ¿Sí han oído de esos testimonios? La esposa no creyó, los hijos no creyeron y se quedaron solos. Y andaban como hombres solitarios haciendo la obra de Dios. Entonces Elías anda haciendo la obra de Dios y dice que Elías se encontraba solo y que él dice que se encuentra con un hombre y le empieza a hablar y este hombre le dice que él escondió a los profetas porque los profetas de Baal andaban matando a los profetas de Dios. Y dice que escondió a unos hombres. Y eran tremendos. Los profetas de Baal, ellos declaran la maldad, declaran destrucción sobre la humanidad, ellos declaran cosas malas. Y los profetas de Dios declaran la palabra de Dios, declaran bendición. Y los profetas de Baal declaran maldición. Entonces dice que él empieza a decirle al pueblo: dejen de ser fluctuantes. Dejen de claudicar, dejen de estar un tiempo con Dios y un tiempo con Satanás. Dice, o siguen a Dios o siguen a Baal. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? Entonces, amados hermanos, vemos un ministerio de un hombre solo. Verso 23 dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazo y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo preparé el otro buey y lo pondré sobre leña. Gracias. ¿Dónde me quedé, hermanos? 23. Sobre leña, dice, ya lo encontré. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego nosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ¿qué dice? Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Qué tremendo, ¿no? Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué? Más fuerte, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Ustedes? Qué tremendo, ¿no? El rito que ellos hacían. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando fervientemente.
hasta ahora de ofrecerse el sacrificio, que no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Joab, el cual había sido dada la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme. Señor, eres el Dios de quien tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué, hermanos? ¿De quién? Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios, hermanos, pero es muy importante esta historia y tiene una revelación en lo profundo de esta palabra, porque dice que Elías era un hombre solitario. Él era un profeta, y aquí sí, no, aquí nada más tenían un ministerio, él tenía un profeta. Y déjame decirte que el profeta es un hombre que tiene una comunión muy estrecha con Dios. El profeta es un hombre que platica con Dios, porque era el hombre que iba a decirle al pueblo lo que Dios estaba hablando. En ese tiempo los que gobernaban eran los profetas, y nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, habla de un patriarcado, donde estaba Abraham, ¿verdad? Donde estaba Isaac, Jacob, y ellos eran los que transmitían el mensaje de Dios. Más adelante podemos ver el sacerdocio, y los sacerdotes eran los que entraban a la presencia de Dios, y entonces ellos traían, llevaban la petición del pueblo, y Dios le respondía al sacerdote, y el sacerdote les transmitía. Después viene el tiempo de los jueces, y después viene el tiempo de los profetas. Entonces Elías, imagínense, él trata de evangelizar al pueblo, y él les empieza a hablar de la ley, de la palabra de Dios, pero dice: ya dejen de fluctuar, decídanse quién es su Dios y a quién van a seguir, y qué ordenanzas van a tomar en su vida. Y empieza él, y entonces él mismo ora y dice: Señor, tú eres el que haces volver el corazón de la gente, dice, hacia ti. Pero más adelante, imagínense este hombre, este profeta que es usado con tanto poder, hermanos. Déjame decirte que hay un espíritu de profeta dentro de ti. Hay un espíritu de profeta dentro de ti. Porque dice que el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, en ti hay un espíritu de profeta. Y todos los profetas se sujetan al espíritu de la profecía. Y dice que este hombre empieza a escuchar la voz de Dios. Imagínense, porque Dios está mostrando su poder ante un Dios pagano, un Dios ajeno que están siguiendo. Y dice: a ver, hagan su altar y hagan su ofrecimiento. Y dice que ellos se cortaban y les empezaba a brotar sangre, y danzaban, y la sangre de ellos escurría como un ofrecimiento de su vida delante de Baal, de su Dios pagano. Pero dice que Dios lo lleva y dice: no solamente voy a encender ese altar cuando tú ores, sino que va a ser mojado, va hasta chorrear el agua, para que esto sea más impactante y se den cuenta quién es Dios.
Y dice que él por mandato de Dios empieza a hacer todo, y dice que cuando él dice, si tú eres Dios y yo soy tu siervo, Señor, que descienda fuego del cielo. Y dice que no solamente consumió el agua, sino las piedras. Qué tremendo debió haber sido eso, ¿no? Pero vemos más adelante, hermanos, en la historia, ya no te lo voy a leer porque de verdad no veo bien, pero dice la palabra de Dios que entonces en cuanto este altar se enciende, lo voy a esforzar, dice aquí, verso 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, el Señor Dios de Abraham y de Isaac, gracias. Sí, es que es mucho para mí. A ver, déjame ver. Cuando llegó la hora de ofrecerse, dice, sea hoy manifiesto, perdón, ya lo leí, dice verso 37, respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios, que tú vuelves el corazón de ellos. Marca esa cita, verso 37. Este es un verso clave dentro de todo. Entonces dice, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, las piedras, el polvo y aún lamió el agua. Dice, volviendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremendo. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. ¿Qué dice? Y allí ¿qué? Los degolló. Miren, amados hermanos, ¿cómo podemos ver que la gente se sorprende cuando ve las señales, los prodigios y las maravillas? Muchas veces hemos visto cómo oramos por la gente y ésta se sana. Hemos visto hechos milagrosos donde nosotros, me acuerdo que oramos por una niña que de este lado no tenía absolutamente nada, no tenía oreja y no se le había formado el oído. Del otro lado tenía como que una parte de la oreja y el oído estaba como tapado por la piel, pero bueno, ya había empezado y Dios le empezó a formar el oído. Maravillosamente, hermanos, y milagrosamente empezó a oír por el oído que no tenía oído, más que donde sí tenía. Qué tremendo. Vimos otro milagro donde llevaba un matrimonio a un niño, y este milagro a mí me gustó mucho. Un niño pequeñito de 8 meses, y el niño nació con un lagrimal, pero estaba obstruido, y del otro ojo no tenía el lagrimal, no se le había formado. Entonces, pues eran de bajos recursos. Él estaba enfermo de la columna, tenía un disco mal y se le presionaba el nervio. Y pues ya no podía trabajar bien. Les cobraban en ese tiempo 8,000 pesos por la operación. Estoy hablando ya de años, como 12 años, yo creo. Y el niño en las mañanas se le formaban lo que llamamos nosotros chinguiñas, ¿verdad? Pegados totalmente a los ojitos. Se preocupaban, una, por la cantidad que no tenían, y dos, por porque tenían que ponerle anestesia general al niño y a ellos les daba miedo. Entonces empezamos a orar por ese niño, y en medida de un mes Dios le sanó el ojo que sí tenía lagrimal. Y me acuerdo que esa vez Dios me revela a mí que oráramos por el otro ojito para que Dios creara, y Dios hablaba mucho sobre la voz creativa de Dios, y entonces cuando a mí me lo revela, se lo revela a mi hijo Isaí, y nos empezamos a parar en la madrugada a declarar la palabra creativa, y llegan tan felices a la iglesia, y dice que fueron al médico
y que el médico revisa al niño y dice, ¿y qué le hago? ¿Qué le hicieron a este niño? Dice, porque ¿qué le hago yo? Dice, si este niño está sano. Ya tenía los 2 lagrimales. O sea, hermanos, tremendas cosas. Una mujer también que fue en los inicios. Una vez Dios me mandó a resucitar un muerto. La verdad me dio miedo. Nadie me quiso acompañar. Fue algo que Dios habló conmigo directamente y fue muy doloroso para mí. No lo hice, no resucitó la mujer. Y yo lloraba tanto y le decía a Dios, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad. Y yo fui y le prediqué a una señora que tenía una escuela de belleza y me dice, yo no quiero, dice, pero la voy a mandar con alguien que sí quiere y que tiene mucha necesidad. Angelita se llamaba esa señora. Dice, vaya, dice, y nada más toque, ni me quiso llevar. Dice, toque y dice, le dice usted, vengo a cortarle el cabello a Angelita. Ve, hermanos. Y dije así, y ya le dije a mi esposo, al pastor general, le dije, llévame por favor Y dijo sí, y él no me quiso acompañar y nada, me dejó ahí, y pues ya que toco, y le dije, ¿está Angelita? Le dije, es que vengo a ver si ya le cortaron su cabello. Pase, le dijo, pase, o sea, ni me dejó terminar y pásele, me dijo. Y entonces dice, ya falleció, dice, ella está muerta. Y me sube a su recámara y la señora estaba pues ya, tenía sus ojos abiertos, pero tenía como una tela, como los pollos cuando se les recorre una telita, así tenía. Y la boca la tenía semiabierta y los dientes los tenía llenos de sangre negra, totalmente negra porque había vuelto el estómago, pero volvió sangre. Y su esposo estaba llorando, estaba de espaldas, me acuerdo. Tengo la imagen súper grabada. Y Dios me empieza a decir, reprende el espíritu de muerte. Y empecé a reprender el espíritu de muerte. Y entonces, el Señor me lleva a hacer algo con el esposo, ya le hablé. Y seguí orando. Y de repente esta mujer empieza como a estirarse, como cuando uno se despierta, empieza a estirarse. Y suspira y suelta su cuerpo y dije, ahora sí ya se murió todititita, ya no hay ni una esperanza, ya se murió toditita esta mujer. Y empieza, y se sienta, hermanos, se sienta en la cama y empieza a aventar las cobijas. Y el Señor empieza a agarrar todas sus imágenes y sus estampillas y se las empieza a untar. Le dije, no se equivoque, la gloria es para Dios. Fue Dios quien la sanó. Y entonces, hermanos, toda su familia que ya venía al entierro, porque ya tenían la caja, los cirios, todo estaba preparado. Imagínense, pues ¿cuál muerta? Ya estaba más viva que nada esta mujer y empiezan a llegar vecinos, hijos y todos empiezan a llegar. Hasta la firmamos y tenemos ahí, se llamaba Angelita porque ya falleció y en un cassette de esos chiquitos. Y entonces esta señora resucita. Y ya le dice el Señor por medio de mi boca, dice, y va a empezar a comer. Y sí, luego la íbamos a ver y pues sí, la señora empezó a comer, echaba un relajo tremendo la señora. Muere un 14 de febrero, Dios le da la vida para ponerse a cuentas y simplemente dormidita y no volvió a despertar, de una manera hermosa. Cuando la primer muerte había sido trágica, angustiosa, porque estaba enferma, la tenían dializada. Fue tremendo, fue muy sorprendente. Entonces, hermanos, a veces nos confundimos con el poder de Dios. Y Elías, este hombre solitario, podemos ver más adelante cómo este pueblo vuelve a claudicar. Y algunos de ellos dice que ya no doblan sus rodillas delante de Baal, pero otros sí. Y ninguno sigue a Elías. Ninguno sigue a Elías. Y entonces él se queda como un hombre solitario y viene una depresión a él y se esconde en una cueva. Y dice, mejor ni hubiera nacido. Dice, Señor, mejor ni hubiera nacido, ya llévame, ya me quiero morir. Ya en esta cueva no quiero saber nada porque hermanos, a veces viene una tristeza cuando podemos ver el poder de Dios, cuando hermanos, de verdad, cuando empezamos en nuestro tiempo de enseñanza con servidores, este lugar sentía yo denso el ambiente, pesado el ambiente, podía sentir la atmósfera de la presencia del Espíritu Santo.
Y amados hermanos, podemos darnos cuenta cómo el Señor nos usa y podemos orar por la gente y es sanada. Y tenemos testimonios y decimos, ¿cómo es posible que no se convierta esta persona con el milagro que Dios le hizo? Porque después, hermanos, con esta familia que resucitó a la mujer, viendo un milagro tan tremendo, me llevan con su hijo había venido de Estados Unidos, se fue muy joven, tenía una empresa próspera en Estados Unidos, desde que subimos, era una casa impresionante, muy lujosa, pero se ve que tenía dioses paganos, adoraban a la muerte. Cuando subo, era un hombre joven, pero con un alma vieja, sentado, le daban en la boca, no veía, ciego, estaba quedando ciego, ya no se podía levantar, lo llevaban al baño, tenían que limpiarlo, tenían que bañarlo, joven, muy joven. Y desde que entro y llevaba yo testigos, porque desde que resucité a esa mujer ya me acompañaban a todos lados, ahí sí ya se me pegaban a todos lados. Y amados hermanos, desde que entro el Señor me empieza a revelar y le empiezo a decir a este hombre, había una tribu donde cuando alguien mataba a un hombre de esa misma tribu, le ataban el cuerpo de esa persona en su espalda. Y a donde quiera que iba este asesino, pues llevaba en la espalda a ese hombre que había asesinado. Y poco a poco el cuerpo de ese muerto se iba pudriendo y los gusanos le estaban pudriendo la carne a aquel que yo llevaba amarrado a la espalda. Le digo, y entonces estaba dañando y estaba pudriendo su cuerpo. Y el hombre rompe en llanto al que estábamos visitando. Pero era un grito que hasta yo creo que las hermanas se espantaron y los que me acompañan. Y le digo, así como usted no ha perdonado y usted ha asesinado a mucha gente y la trae amarrada en la espalda, toda aquella gente que usted no la ha perdonado la tiene y le está pudriendo la vida, se duerme con ellos, come con ellos, se baña con ellos, a donde quiera que va arrastrando a toda esa gente que no ha perdonado. Lloraba tanto este hombre, fue, hermanos, como en 3 días que lo fuimos a visitar, recupera la vista, recupera el habla, empieza a caminar, pero tristemente no sigue a Dios y se regresa a Estados Unidos a sus negocios. El esposo de esta mujer era ciego y empieza a recuperar la vista. Y amados hermanos, los prodigios y los milagros son para que los incrédulos crean. ¿Para qué? Para que los incrédulos crean, pero no para que se conviertan. Apúntalo. Los milagros son para que crean, pero no para que se conviertan. Ahora podemos comprender, y yo no comprendí esta palabra en la primera carta a la iglesia en Corinto, holy, capítulo 13, donde dice que las profecías cesarán, las lenguas cesarán. Dice, pero el mayor de ellos es el amor y es el que va a permanecer. Holy. Porque los prodigios y los milagros, las señales y las maravillas es para que los incrédulos crean. Por eso tú como hijo de Dios, holy. Tú no puedes ser dirigido por prodigios y milagros y maravillas. Tú tienes que ser dirigido por el amor del Padre Celestial, porque ya no eres un inconverso, tú eres un hijo de Dios. Tú confiadamente tienes que acercarte al Padre y decirle, papito lindo, me duele la cabeza. En el nombre de Jesús, todo dolor de la cabeza se va. Porque tú eres hijo. Y los milagros son para los inconversos, pero el amor del Padre es para ti. Holy. Y amado hermano, si has sentido un ministerio en la soledad, si tú has querido servirle a Dios, si tú has orado por tus hijos, has orado por la gente y de repente tú te ves solo en el ministerio
Y nadie te sigue y dices, pero ¿por qué? Si han visto las señales, los prodigios y las maravillas de Dios y no han convertido su corazón a Dios. Es que los prodigios, las señales y las maravillas no son para conversión de los incrédulos, sino para que crean. Pero el único, Elías lo dijo, tú eres Dios el que haces volver el corazón de ellos. Por eso, amado hermano, esta palabra es para que tú recobres aliento y digas, ahora entiendo. Yo no soy el que he fallado, el poder de Dios se ha manifestado en mí. Dios ha hecho prodigios y milagros, pero eso solamente los ha convencido, pero no los ha convertido. El único que puede convertirlos es el Espíritu Santo. Es el único, amén. En el verso 9 en el versículo 9 del capítulo 19 dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y amados hermanos, hoy el Señor les habla y les dice cuando los ve en su casa, toda la semana encerrados en su casa, les dice, ¿qué haces aquí, Lupita? ¿Qué haces aquí, José? Daniel, ¿qué haces aquí? Mari, ¿qué haces aquí? Chirunoli, y el nombre de cada uno de ustedes, y les dice, ¿qué haces aquí tristeando y conmiserándote? ¿No sabes que tú eres mi hijo? ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que yo sé de qué tienes necesidad? ¿Qué haces aquí? Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Elohim, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y solo qué? Solo yo he quedado. Fíjate la soledad. Solo yo he quedado. Y me buscan, ¿para qué? Para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Hermano, hoy el Señor te está diciendo, salte de tu confusión, salte de ahí de la conmiseración y ponte en el monte en el que yo te he puesto, que es casa de Dios, mi casa. Y dice, y aquí que el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba peñas delante del Señor. ¿Pero qué dice? Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, ¿pero qué? Y tras el terremoto un fuego, ¿pero qué? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Qué hermoso, subraya eso. Un silbo apacible y delicado. Ese título hubiera quedado muy bien. Un silbo apacible y delicado. Amén. Y de ahí nos vamos a ir a nuestra cita base. Ahí, verso 19. Amén. Llamamiento de Eliseo. Dice así, partiendo él de allí halló a Eliseo, es capítulo 19, verso 19. Amén. De ahí de Primera de Reyes. Ahí donde estamos, primer libro de Reyes 19, verso 19. ¿Sí estamos ahí, hermanos? 19. Amén. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo? Qué tremendo. Fíjense la actitud de Eliseo, verso 20. Entonces, dejando él los bueyes,
vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? Ay, hermanos, ¿y qué? Qué precioso. Repite conmigo: actitud de servicio. Qué tremendo hombre. Amados hermanos, podemos ver a este hombre con un precedente donde dice ahí que vino un silbo apacible. Y fíjate la profecía ahí anteriormente en el verso 17, es 18, pero te voy a leer un poquito arriba. Dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú los matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Fíjate cómo ya menciona a Eliseo. Es una palabra profética. Fíjate cómo Dios escogió a Eliseo. Y Dios ya está profetizando toda la obra que Eliseo iba a hacer. Dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Verso 15 dice: y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Y qué? Yo creo que aquí están muchos profetas. Dios ya te tenía en su corazón. Dios ya te había elegido. La otra persona solamente fue una extensión para tu llamado. Pero Dios ya tiene escrita tu historia y mi historia. Podemos ver, hermanos, a través de la palabra, un Eliseo ahí en el capítulo 19 y el capítulo 20 y 21, y podemos ver todas las actitudes de Eliseo. Y te las voy a ir diciendo y las puedes ir apuntando. Él era un hombre activo y diligente. Él era un hombre activo y diligente. Trabajador y responsable. Y era un holy. Trabajador, responsable. Y era un holy. Y quiero que me busques, por favor, o apunta la carta a los Colosenses 3. Colosenses 3. Y era un holy. Verso 23. ¿Sí? Colosenses 3, verso 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. ¿Tienes tu marcatexto? Esto márcalo en la Biblia y márcalo en tu corazón. Amén. Dice: ¿y todo qué? O dice algo de lo que haces. O dice lo que haces en la iglesia. O lo que haces en tu casa. O dice lo que haces para tu familia. O dice todo. Todo. ¿Por qué no marcas? Y todo lo que hagáis. Todo lo que hagas. Amén. ¿Cómo lo debemos de hacer, hermano? Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis
la recompensa de la herencia. ¿Cuántos quieren recibir la recompensa de Dios? Porque a Cristo el Señor, ¿qué? Qué tremendo. Imagínate si tú haces algo de mala gana, a quien le estás teniendo las actitudes de mal humor, no son para la persona, son para Cristo, hermanos. Qué tremendo está esto. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia. Bueno, no, nada más el 23 y el 24. Amén. Amados hermanos, qué tremendo, porque encontró a un hombre activo y diligente, trabajador y responsable, y hacía su trabajo con agrado, no quejándose. ¿No qué? No quejándose. Ir uno holy. Aquí hay muchos puntos que tenemos que ver. ¿Sabes cuál es la justificación de que muchos no vienen a la iglesia? ¿Sabes con qué se justifican los que no vienen a la iglesia el sábado y el domingo? ¿Con qué, hermanos? ¿Por el qué? ¿Más fuerte? Por el trabajo. Y también las mujeres se dicen, es que tenía mucha ropa que lavar. ¿Sí o no? Tenía mucho que hacer. ¿Y con qué se justificaba el pueblo cuando se hizo el gran banquete? Con el trabajo. Mis tierras, mis animales. No, pero deja y me decirte, y tú tienes que ver, y yo tengo que observar que Dios escogió no cualquier persona. Y les testificaba, yo conocí a dos personas que yo les quería predicar la palabra, y yo veía que una de ellas tenía una tremenda necesidad. Una mujer afanosa con hijas que las estaba perdiendo, y ella misma estaba perdiendo su vida. Pero una mujer fluctuante que no se afirma en ninguna cosa. En todas las cosas, como dice la palabra, es fluctuante. Y Dios eligió a la otra mujer estable, con un negocio estable. Tiene ella su empresa de estilista, pero ya puso un negocio donde vende cosméticos y todas estas cosas. Su esposo trabaja, ella trabaja, su único hijo lo tiene en la escuela. Pudiéramos decir, ¿qué necesita ella? Y dice, Señor, esa me gusta. Porque reunía estas características, porque era una persona activa, diligente, trabajadora y responsable. Porque Dios busca gente trabajadora. Porque si eres fiel en lo poco en tu trabajo, Dios te va a poner en lo mucho. Dios no va a buscar gente que no trabaja, hermanos. ¿Quién contrata? Flojos. Dios va a meter en su empresa gente trabajadora, ¿verdad? Entonces no pongamos por pretexto el trabajo, hermanos. Y ahorita vamos a ver más adelante ese punto. Amados hermanos, es muy triste estarnos quejando del trabajo. Si de todas maneras lo vamos a hacer, hagámoslo con agrado. De verdad te puedo decir que yo me deleito en hacer mi trabajo, mi quehacer. Me encanta ver la casa limpia, me gusta, pero no me afano, porque al rato van a venir los nietos, más la chiquita que le gustan los papelitos así chiquitos, y ya hay papeles donde quiera, y voy detrás y los recojo y se los pongo ahí, y al rato hay aquí y allá se me figura a esta muñequita de, ¿qué es? Nasha, o de la del oso. Así, híjole, pero parece cominito. Ya me hizo. Tú arreglas en un ratote y ellos en un ratito te desarreglan. Pero dice que lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. O lo hagamos para Dios. Porque nuestro Señor es Cristo. Y para Él lo hacemos. No nos quejemos. No nos quejemos. Miren, hermanos, allá en la iglesia, en Ciudad Hidalgo, hay unas hermanas que son tan serviciales. De verdad, ahora que fue mi mamá se sorprendía y decía, ¿qué servicial es la iglesia, hija? Le digo, sí, mami. Y no crea que nosotros nos sentamos para que nos atiendan, no, hermanos, nosotros también estamos sirviendo. ¿Sí? Andamos todos sirviendo, todos. Y amados hermanos, estas hermanas tienen niños, y una de ellas tiene unos niños tremendos, son 3.
Y es ese niño que les digo que está, pero en la silla meciéndose, el más grande. Pero ellas van, ven cómo le hacen. Y ahí están. Y ellas no están diciendo, ay, ¿por qué nosotras siempre y los demás no? No. Ellas se enfocan a servir. Y de verdad que lo hacen como para Dios. No se quejan de nada. Se esfuerzan. Se deleitan. Es tan precioso. Y hay otra persona que se queja. Que Dios la levantó, la sacó de la pobreza donde estaba, le empezó a abrir negocios, ella es una empresaria y se queja, ya no quiero trabajar, ya, y empieza a decir con su boca, Irunoli, le digo, no digas eso, Irunoli. Le digo, no te quejes. Hermanos, con quejas se hace más pesado el trabajo. Pero cuando tú te deleitas y los haces con gozo, se hacen ligeras las cosas. No podemos construir con la mano derecha y destruir. Y por eso dice, la mujer sabia edifica, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Y a veces construimos con una mano y con la otra destruimos. ¿De qué sirve que le hayas preparado un guiso muy sabroso a tu esposo si se lo vas a aventar con la mano izquierda? ¿O te vas a fastidiar porque llega tarde? ¿O de qué sirve que te hayas esforzado por traer algún ingreso a tu casa si se lo vas a cantar a la esposa? Hagamos con agrado las cosas. Y este hombre lo hacía con agrado porque dice que tenía 12 yuntas y una yunta se compone de 2 bueyes. Y dice que delante de él iban 11 hombres con sus yuntas y él llevaba atrás como todo líder. También trabajando junto con ellos. El que quiere un puesto mayor tiene que considerarse como el menor. Porque entre más te dé el Señor, más humilde te tienes que hacer. Y entonces dice que él llevaba esas yuntas y cuando Elías le puso el manto, dice que y se salió y dice que mató los 2 bueyes. Creyó en Dios y dejó una empresa próspera. Mató sus 2 bueyes, no mató los de los otros, mató los de él. Todos eran de él porque él era el empresario. Los otros eran trabajadores de él, pero los que él trabajaba los mató y con las yuntas las rompió. Yo creo que eran de las mejores yuntas, para tener 12, para poder pagarle. Visualízalo. Si mató 2 bueyes, no había poca gente, no nada más eran esos 11 trabajadores, que comían mucho, sí, porque después de una jornada de campo, vaya que se abre el apetito, hasta una tortilla con salecita, un manjar. Pero para matar 2 bueyes creo que estaba la familia de cada siervo. Estaban sus papás de él. Y dicen los especialistas, los analíticos, dicen que era un joven. Que él era un joven. Dice que Elías se vestía con piel de camello. Elías era un hombre solitario. Elías tenía un temperamento impulsivo. Pero dice que Eliseo era dócil y él vestía a la forma de esas costumbres y de esos tiempos y se cortaba el cabello, nada más se dejaba la coronilla, porque después más adelante se burlan de él y le dicen calvo, Y amados hermanos, dice que aquello que humanamente le daba seguridad, toda una empresa ya conformada con trabajadores perfectamente enseñados. Bien, ¿cómo no lo iba a querer el Señor? ¿Cómo no lo iba a escoger el Señor? Dijo, yo lo quiero. Este es un gran discipulador. Enseñó, tiene 11. Tenía el número perfecto, los 12. Los enseñó. Y no solamente, también convivía con sus familias, los conocía. Era un gran líder.
Y dice que hizo un gran banquete y les dio de comer a todos y se fue detrás de Elías y le servía. Eso se llama fe. Eso se llama fe. ¿Qué estás buscando? ¿Un trabajo que te dé las condiciones necesarias? Oye, mejor sigue a Dios. Porque si Él te da un canal de bendición, va a florecer de una manera tan impresionante como no tienes idea. Puedes tener la mejor empresa de verdad. Yo llegué a ganar mucho dinero porque yo quería tener una escuela. A mí me hubiera gustado ser maestra. Y Dios me dio la oportunidad de trabajar en los colegios particulares. Ganaba yo muy bien. Y yo ponía las condiciones, a mí no me esclavizaban. Y después aparte abrí una escuela de gimnasia y me empezó a ir muy bien. Pero ese dinero, hermanos, era como un pozo sin fondo. Entre más ganaba, más gastaba. Cuando Dios me dijo, te voy a quitar tu trabajo, imagínense lo que sentí. Yo ya no estaba acostumbrada a estirarle la mano a mi esposo y que me dijera, no, no tengo. ¿O para qué quieres dinero? No, pues yo compraba lo que yo quería, yo gastaba, pero sí a manos llenas. Y volver otra vez a decirle, ¿me das? Pero el Señor me quería probar. Y me dijo, te voy a quitar el trabajo. Y yo dije, sí, ya sé. Al otro día me lo quitó. Y somos tan necios, hermanos, porque yo quería otra vez abrir el trabajo y otra vez abrir el trabajo. Y juntaba 12 niñas y se me iban 6 y me quedaban 6. Y le decía, Señor, ya por favor, ya no quiero extender la mano. Hasta que un día dije, Señor, yo ya no le voy a pedir al hombre, dame tú. No trabajo, hermanos. Mi trabajo es en la obra del Señor. Por ahí vendo ropa o vendo pájaros porque soy comerciante, pero nada que me quite el tiempo de Dios. Y nada me hace falta. Y aún Dios me ha dado para dar. Porque Él es el mejor. Y Él prueba tu fe y Él prueba mi fe. ¿Hasta cuándo dejaremos de fluctuar? Este hombre demostró saber trabajar en equipo. No solo veía su labor, también reconoce el trabajo de los demás y es agradecido. Amados hermanos, yo te decía, en servidores como mujeres se quejaban y se quejaban de sus esposos, pero Dios a veces nos prueba y Dios trata con nosotros porque debemos de ser agradecidos. Holy. Yo en ese sentido, hermano, déjame decirte que yo decía, yo cuando quiera puedo decir ya no trabajo, yo me quedo en mi casa, pero mi esposo no. Mi esposo no decía no trabajo porque él era el proveedor. ¿Cómo renunciaba al trabajo? Pero ahora hemos entendido, hermanos, que nuestro proveedor es Dios y no el hombre. Es Dios. Solo es un canal de bendición donde Dios nos enseña a trabajar, pero ese no es tu proveedor es Dios. Les hizo de comer a todos sus trabajadores, hermanos, y renunció a lo que el mundo le podía dar cierta seguridad. Dice aquí la palabra que tuvo una reacción inmediata. ¿Una reacción qué? Inmediata, hermanos, porque el silbo apacible del Espíritu Santo, hermanos, Él actuó ante ese acto simbólico inmediatamente del manto en su hombro. Él estuvo dispuesto a renunciar a una vida segura. Amados hermanos, holy. Ese silbo apacible, esa tranquilidad, es cuando tú vienes a la iglesia, holy, pero es ese sentir que no podemos describir con palabras, y hay un momento, holy. Yo viví muchos milagros. Holy. Cuando mi hijo, el mayor, se enfermó, estábamos solos, mi esposo y yo,
inmaduros, completamente solos, en un hospital para niños, mi bebé totalmente deshidratado, en una camilla de hospital. Yo me escondí debajo de la camilla porque si no tendría que dormirme en la calle. Mi esposo se tuvo que regresar porque fue en otra ciudad. Sin comer, sin bañarme, con malas noticias diciendo que mi hijo iba a morir. Pero recibí el primer milagro y mi hijo se sana, se salva, en contra de todo dictamen médico. Después de ahí, Dios sana a mi hijo, el más pequeño. Ahí en el historial clínico que tenemos, le dictaminan enfermedad. Y yo me acuerdo que cuando veníamos del médico, mi mamá me había acompañado y veníamos en un taxi, traía a mi bebé entre brazos. Gracias. Y cuando pasamos enfrente de el templo donde se reunían antes, yo me bajé con mi bebé. No le dije nada a mi mamá y me postré ahí en la puerta. Y le clamé a Dios. Y cuando volví a llevar a mi niño a la revisión, lo declararon sano. No entendía el médico por qué había pasado eso. Mi niña se me enfermó de bronquitis. Dios la sanó. Pero había tanta dureza en mi corazón que no hubo una decisión de entrega con Dios. Cuando Aranza iba a tener a su niña, y nos dijeron que no dilataba y que la niña ya tenía sufrimiento fetal y que posiblemente muriera la niña o mi hija. Ahí sucedió algo extraño, inexplicable, hermanos, donde hubo una conversión en mi vida, donde yo le entregué mi vida a Cristo. Y es como si hubieran puesto el manchir una holy. Y no volví a ver hacia atrás. Y he seguido a Cristo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón y con toda mi mente. Y todas las capacidades y habilidades que Dios me ha dado, las he rendido a Dios. Vino un silbo apacible a mi corazón. Debemos tener una actitud de servicio, hermanos, porque si Dios vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu, en el libro de la creación, en el libro de los Génesis, dice que Él encontró la tierra desordenada y vacía. Y cuando tú te encuentras con una persona donde encuentras desorden, tú lo ordenas. No te canses de hacer el bien, dice la palabra de Dios, porque donde hay desorden tú tienes que poner orden. Y donde hay vacío tú tienes que llenar. Porque para eso te llamó Dios. Para eso has sido llamado. Llénate de la palabra de Dios. Busca su presencia. Actívate por medio de su Santo Espíritu. Y síguele con todas tus fuerzas. Es tan hermoso orar por la gente y ver cómo Dios hace su obra. Y no te sientas triste como se sintió Elías, porque yo sentí esa tristeza, porque vi tantos prodigios. Solo te conté unos, hermanos, pero fue un año de cosas maravillosas, una tras otra, Chiruno Holy, donde íbamos y tocábamos y la gente nos llamaba y visitamos. Yo te puedo decir que
barrimos con Ciudad Hidalgo porque nos hicimos famosos por lo que Dios hacía a través de nuestras vidas y nos llamaban aquí, allá, y hay mucho testimonio de lo que Dios hizo ahí para que la gente creyera que Dios existe. Porque es necesario que crean que hay un Dios. Pero amados hermanos, el que convence es el Espíritu Santo, con ese silbo apacible, con su amor. Y apacible, hermanos, tiene muchos sinónimos y uno de ellos es consolador. Y es el Espíritu Santo el que nos convence. Tal vez tú has visto muchos milagros, pero tú necesitas ser convencido por el Espíritu Santo. O a lo mejor tú has hecho muchos milagros por medio del Señor, o el Señor ha hecho muchos milagros por medio de ti más bien. Pero ellos necesitan recibir el silbo apacible del Espíritu. Puedes ponerte de pie. Podemos poner un canto, hay un canto que dice enamórame de ti. Puedes ponernos un canto, hijo, que hable del amor. Él te ama. Si lees el Cantar de los Cantares, hermano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, podrás ver con cuánta insistencia te busca el amado. Pero así como la tsunamita cuando la fue a buscar y dijo, ¿cómo quieres que salga si ya lavé mis pies? Si ya me puse mi ropa de cama, ¿cómo quiero? Pero cuando el amado quiere intimar contigo, el amado te busca a cualquier hora. A veces te busca en la madrugada, a veces te busca en la tarde. Pero tú tienes que responder inmediatamente a la voz del amado. Puedes subirle tantito. Levanta tus manos. ¿Por qué no rendimos nuestra vida al Señor? Poner el manto sobre el hombro de alguien era un acto profético, de un llamado, de un ¿Quién responde al llamado, hermanos? ¿Quién responde al llamado? ¿Quién quiere pasar adelante? ¿Quién responde a ese llamado de un acto profético? Hoy el Señor quiere poner su manto sobre ti. Yo necesito ese amor. Es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el silbo apacible, hermanos. Presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, decláralo, renuévame, cámbianos, Señor. Quiero un oli, enamórame, dile, enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Vamos, decláralo, decláralo. Quiero un holy. Quiero un holy. Empezamos con el amor y cerramos con el amor, hermanos. Ven, Espíritu de Dios, y convence. Abraza las vidas de los aquí presentes, Espíritu Santo. Silba, Señor, ese silbido de amor en sus corazones, Dios. En ti está toda la verdad y todas las cosas. Tú eres el que trae saciedad al alma, Padre. Y
vestido al cuerpo, Señor. Irunoli. Señor, enamóranos. Irunoli. Irunoli. Irunoli.
Enamorados, sí, no, holy. Cuando una mujer o un hombre se enamora profundamente de su cónyuge, hermanos, viene a cambiar y a ser muy parecida a él o a ella. Habla como su cónyuge, le gustan las cosas que le gustan a él. Y por eso el Señor quiere que nos enamoremos de Él por medio de su Santo Espíritu. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, hermano, porque es la única manera de convertirnos a Dios, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Sabemos que tu presencia está con la vida de mi hermano Elías, su esposa y su niña, mi Dios. Padre, que seas tú, Señor, sanándolo, Dios, y a todos nuestros hermanos, Padre, que son de la iglesia, Señor. Declaramos, Padre, que tú traes convencimiento en sus corazones, Padre, para poder venir a la iglesia, Dios. Declaramos, Padre, que el fruto, Señor, que tú nos has llamado a dar, Dios, en este mes, declaramos un mes de bendición, Padre, y que seamos fructíferos en tu palabra, mi Dios, para traer una persona a la iglesia. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre Santo. Que Dios les bendiga, hermanos.